Imagina Petrogrado a finales de 1917. Una ciudad helada, ¿no? Con gente haciendo colas interminables para conseguir lo básico: pan, leche, azúcar. Ujú. Raciones cada vez más pequeñas. Y en las calles, pues, una mezcla de nerviosismo y fervor. Soldados, obreros, estudiantes, todos discutiendo política en cada esquina. Una ciudad al borde del abismo, sí. Llena de rumores, de miedo, pero también, bueno, de una actividad política desbordante. Justo. Ese es el escenario que nos transmite John Reed. Hoy nos vamos a sumergir un poco en fragmentos de su famosa crónica 10 días que estremecieron al mundo, Ujú. que es el relato de un testigo directo, un periodista estadounidense que vivió pues esas jornadas cruciales de la Revolución de Octubre en Rusia. Y es que es más que una simple crónica, ¿verdad? Reed no era un observador neutral, era un participante apasionado, un comunista, como señala en Krupskaya, en el prefacio. Empecemos a desgranar esto. Reed pinta un cuadro de una sociedad rusa profundamente fracturada en 1917. ¿Cuál era esa división fundamental que él percibía? Pues fundamentalmente era una brecha que se hacía más grande cada día. Por un lado estaban las clases poseedoras, la burguesía, los terratenientes, muchos intelectuales. Ujú. Quizá una república constitucional, al estilo occidental. O incluso volver atrás, ¿no? Sí, algunos incluso suspiraban por restaurar una monarquía. Veían el caos y lo que anhelaban era estabilidad, claro. Y en el otro extremo del espectro. Pues estaban las masas populares, los obreros industriales, la inmensa mayoría de los soldados, que muchos eran de origen campesino, y los campesinos pobres. Ajá. Ellos querían una revolución mucho más profunda, lo que Reed identifica como una verdadera democracia obrera y campesina. Entiendo. Él cita a un observador extranjero que notó esta polarización creciente. Mientras las clases altas se volvían más conservadoras, las masas se radicalizaban más y más. Y sus demandas eran claras, ¿no? Clarísimas, muy concretas y resonaban por todas partes. Tierra para los campesinos, fábricas para los obreros y, por encima de todo, especialmente en el frente de guerra, un grito desesperado: paz. Paz, sí. Y mientras toda esta tensión política crecía, las condiciones de vida se desplomaban. Reed da detalles muy gráficos sobre esto, ¿verdad? Absolutamente. Pone ejemplos como fábricas con beneficios astronómicos, mientras apenas subían los sueldos, Qué fuerte. o familias de especuladores viviendo en la opulencia gracias al mercado negro, mientras la gente común pasaba horas bajo la lluvia helada por una ración mínima. Esta injusticia flagrante, esta desigualdad tan visible, alimentaba la rabia popular de una manera muy directa. Reed insiste en que no se puede entender la revolución sin entender esta desesperación económica. Claro. Y en medio de este polvorín estaba el gobierno provisional, liderado por Kerensky. ¿Cómo lo retrata Reed? ¿Era un gobierno capaz de manejar la situación? Reed lo describe como un gobierno débil, vacilante, atrapado entre dos fuegos. Por un lado intentaba algunas reformas ineficaces, como él las llama, que no satisfacían a nadie. Ya. Y por otro, recurría cada vez más a la despiadada represión. Prohibía reuniones obreras, detenía opositores de izquierda, enviaba a los cosacos. Los cosacos. Tropas de élite, ¿no? Tradicionalmente leales al zarismo. Exacto. Los enviaba a reprimir a los campesinos que ocupaban tierras. A ver, simplificando un poco ese caos, Reed identifica tres bloques principales en evolución. Primero, los cadetes formalmente demócratas constitucionales, Ajá. que representaban a la burguesía liberal, pero que, según Reed, se deslizaban rápidamente hacia posiciones conservadoras e incluso monárquicas. Buscaban orden a cualquier precio. Entiendo. ¿Y luego? Luego, los socialistas, moderados, mencheviques y SRs, que estaban perdiendo apoyo popular a marchas forzadas por su participación en el gobierno provisional y su incapacidad para cumplir las promesas de la revolución. ¿Y el tercer bloque? Los Bolcheviques, claro, liderados por Lenin y Trotsky. Reed destaca que su fuerza residía en tener un programa muy claro y, a ojos de muchos, constructivo y directo. Paz inmediata, tierra para los campesinos, control obrero sobre la producción y, fundamentalmente, La gran consigna. exacto, todo el poder a los soviets. Expliquemos qué eran los soviets, porque son cruciales para entender la visión de Reed. Pues los soviets eran consejos elegidos democráticamente por obreros en las fábricas, soldados en los regimientos y, más tarde, también campesinos en las aldeas. Que no eran nuevos, ¿no?
Ya habían surgido antes. No, surgieron espontáneamente en la Revolución de 1905 y resurgieron con muchísima fuerza en 1917. Reed los veía como la auténtica espina dorsal de la revolución, la expresión organizada de la voluntad popular. Entiendo. Aunque los comités ejecutivos centrales de los soviets, el ЦИК, elegidos meses antes, todavía estaban dominados por moderados que se aferraban al poder. A nivel local, en las ciudades, en los sindicatos y sobre todo entre las tropas, los bolcheviques estaban ganando influencia rapidísimo. Eran la alternativa de poder real al gobierno provisional entonces. Eso es, la alternativa real. Reed también capta muy bien el ambiente de hostilidad creciente hacia la revolución por parte de las clases altas y conservadoras. Sí, relata anécdotas muy reveladoras. Fíjate, incidentes como monárquicos interrumpiendo una obra de teatro crítica con el zarismo, Madre mía. o cómo los círculos burgueses se referían despectivamente a los diputados obreros de los soviets como diputados perrunos. Qué desprecio. Total, cita incluso a un gran magnate industrial, Yanosov, que le confiesa sin rodeos que ve la revolución como una enfermedad y que espera que el hambre o una derrota militar hagan entrar en razón al pueblo. Entonces llegamos al punto de inflexión. ¿Cuál fue la chispa que, según Reed, encendió la insurrección de octubre? Pues el detonante fue la orden del gobierno provisional de enviar la guarnición de Petrogrado al frente. Ajá. Eran unos 60.000 soldados que se consideraban la vanguardia de la revolución, habían sido clave en febrero y contra el intento de golpe del general Kornilov en agosto. Claro, eran importantes. Muy importantes. Y los soldados sospecharon que era una maniobra de Kerensky para alejarlos de la capital y, bueno, descabezar la revolución. ¿Y cómo reaccionaron? Pues se negaron a obedecer al gobierno y se pusieron bajo la autoridad del Soviet de Petrogrado. Directamente. Sí, el Soviet, que ya tenía mayoría bolchevique, creó entonces el Comité Militar Revolucionario, el CMR, un órgano específico para coordinar la defensa y, en la práctica, preparar la toma del poder. Y este CMR empieza a actuar. Empieza a asegurar puntos estratégicos, estaciones, puentes, telégrafos. Reed narra cómo unidades militares llamadas por Kerensky para defender al gobierno acababan pasándose al bando del Soviet tras contactar con el CMR. Era como una bola de nieve. Aquí la tensión se dispara. Kerensky intenta una contraofensiva. Sí, ordena cerrar los periódicos bolcheviques y detener a los líderes del CMR. Pero ya era demasiado tarde. Ya no podía pararlo. No. Las tropas leales al CMR reabren las imprentas bolcheviques y, a su vez, cierran periódicos de derechas. Reed es testigo de cómo los Junkers... Los cadetes militares, ¿no? La fuerza más leal al gobierno. Exacto, los Junkers se atrincheran en el Palacio de Invierno, la sede del gobierno provisional. Kerensky hace un último intento desesperado en el Consejo de la República. Pronuncia un discurso vehemente, acusando a Lenin de traición, de estar al servicio de Alemania. Pero, según Reed, su discurso es recibido con frialdad sin convicción. Nadie le cree ya. Parece que no. Poco después, Kerensky huye de Petrogrado en un coche, buscando tropas leales en el frente. El gobierno provisional queda descabezado. Y entonces llega el asalto al Palacio de Invierno, uno de los momentos más icónicos. Como lo describe Reed, fue la gran batalla sangrienta que a veces se imagina. Reed lo presenta más como un asedio tenso que como una carnicería. Hubo disparos, sí, cañonazos desde el crucero Aurora y la fortaleza de Pedro y Pablo, y momentos de gran nerviosismo, pero no una batalla campal a gran escala. Entiendo. Describe a los marinos revolucionarios y a los guardias rojos, las milicias obreras armadas, rodeando el palacio, mientras dentro resistían los jóvenes Junkers y el famoso batallón femenino. El batallón femenino. Sí. Finalmente, las fuerzas del CMR irrumpen y arrestan a los ministros que quedaban. Mientras todo esto ocurra en las calles, se está celebrando un evento crucial en el Instituto Smolny, antiguo colegio de señoritas reconvertido en cuartel general bolchevique. Exacto, el segundo congreso panruso de los soviets de diputados obreros y soldados. Para Reed, este es el verdadero corazón de la revolución, el momento culminante. El enorme salón blanco, abarrotado de delegados llegados de toda Rusia, obreros con blusas negras, soldados con capotes grises, la tensión palpable y de fondo el eco sordo de los cañones que aún disparan contra el Palacio de Invierno. ¡Qué momento!
¿Y qué sucede en ese congreso? Pues la sesión empieza con tensión. Los líderes mencheviques y SRs de derecha denuncian la toma del poder como un golpe militar, un complot. Piden negociaciones, pero son abucheados por la mayoría. Se quedan solos. Sí. Finalmente, en un gesto dramático, abandonan el Congreso declarando que se niegan a participar en ese crimen. Trotsky les espeta desde la tribuna que se van al basurero de la historia. Duro. Y entonces aparece Lenin. Sí, Lenin, que había estado en la clandestinidad durante meses, hace su entrada triunfal. Reed describe una ovación ensordecedora, un momento cargado de simbolismo histórico. Me imagino la escena. Casi inmediatamente, Lenin toma la palabra y presenta dos decretos fundamentales, que son aprobados por aclamación. ¿Cuáles serán? El primero, el decreto sobre la paz. Era una propuesta directa a todos los pueblos y gobiernos en guerra para iniciar negociaciones inmediatas para una paz justa y democrática. Sin anexiones ni indemnizaciones, ¿no? Exacto, sin conquistas territoriales y sin indemnizaciones de guerra. Proponía también la abolición de la diplomacia secreta y la publicación de los tratados secretos zaristas. Era una respuesta directa al anhelo más profundo de los soldados y de gran parte de la población. La paz era clave. ¿Y el segundo decreto? El decreto sobre la tierra. Abolía para siempre la propiedad privada de la tierra. Todas las tierras de los terratenientes, la corona, la iglesia, se expropiaban sin compensación y pasaban a ser patrimonio de todo el pueblo. ¿Y quién la usaría? Su uso se entregaba a quienes la trabajaran, basándose en las decisiones de los comités agrarios locales y los soviets campesinos. Curiosamente, como Lenin mismo reconoció, este decreto recogía en gran medida las reivindicaciones expresadas por los propios campesinos y el programa agrario de los socialrevolucionarios. Reed capta la reacción ante estos decretos. Describe la explosión de júbilo, especialmente de los delegados campesinos presentes, tras aprobarse el decreto sobre la tierra. Y luego, un momento muy emotivo. Toda la asamblea se pone en pie y entona la marcha fúnebre en memoria de los caídos en la lucha por la revolución. Reed lo ve como un instante profundamente ruso, mezcla de solemnidad y esperanza triunfante. Tras estos decretos fundacionales, se forma el primer gobierno soviético. Se crea el Consejo de Comisarios del Pueblo, el Sovnarkom. Inicialmente, todos sus miembros son bolcheviques porque los SRs de izquierda que apoyaron la insurrección dudaron en entrar al principio. Vale. Lenin es elegido presidente. Trotsky, comisario de Asuntos Exteriores. Stalin, de Nacionalidades. Lunacharsky, de Instrucción Pública. Y un comité militar para Guerra y Marina. Pero la toma del poder no significa el fin de los problemas, ni mucho menos. Reed describe una resistencia inmediata y multifacética. Efectivamente. Se forma un Comité de Salvación de la Patria y la Revolución que agrupa a todas las fuerzas antibolcheviques, desde la antigua Duma municipal hasta los socialistas moderados, y llama a la desobediencia. Y no solo política, ¿no? No. El poderoso sindicato ferroviario, el Vikzel, amenaza con una huelga general si no se forma un gobierno de coalición más amplio. Hay huelgas de funcionarios en ministerios clave y en los bancos intentando paralizar la administración. Es una verdadera guerra de desgaste desde el primer día. Incluso dentro del propio partido bolchevique surgen tensiones. Sí, Reed relata una crisis importante. Varios comisarios y líderes bolcheviques prominentes, como Kamenev o Zinoviev, dimiten brevemente. ¿Por qué? Exigen un acuerdo de coalición con otros partidos socialistas y critican las medidas de Lenin y Trotsky, como el cierre de periódicos opositores, que ven como un inicio de terror político. Vaya. ¿Y cómo reacciona Lenin? Con dureza. Los acusa de desertores. La presión de las bases obreras y soldados fuerza a la mayoría de los disidentes a retractarse o ser apartados. ¿Y militarmente? La lucha continúa. Hay un intento de levantamiento de los Junkers en Petrogrado que es aplastado por las fuerzas del CMR tras combates en algunos puntos. Y más importante, Kerensky consigue reunir algunas tropas cosacas al mando del general Krasnov y avanza hacia Petrogrado. Otro intento de contraataque. Sí. Reed describe una movilización masiva y bastante espontánea de la Ciudad Roja. Miles de obreros, hombres y mujeres salen a cavar trincheras y defender la capital con lo que tienen. ¿Y cómo acaba ese intento? Es derrotado en las afueras de la ciudad, en Pulkovo. Una vez asegurado militarmente el poder, al menos en las capitales,
El nuevo gobierno empieza a legislar a un ritmo frenético. Sí, es una avalancha de decretos que buscan transformar la sociedad rusa de arriba abajo. Un episodio clave que Reed narra para mostrar la consolidación del poder es el Congreso Campesino. Muy importante, sí. Este congreso se reúne poco después del de obreros y soldados y al principio es hostil a los bolcheviques. Está dominado por los SRs de derecha. Entonces, ¿cómo lo gestionan? Pues Lenin interviene personalmente. Reed describe la sesión conjunta final en el Smolny como un momento de gran euforia, sellando, al menos formalmente, la crucial alianza obrero-campesina. Así termina el relato de Reed, ¿no? Con este nuevo poder, nacido del caos y la determinación, dando sus primeros y turbulentos pasos. Su crónica nos ha sumergido de lleno en la vorágine de esos 10 días. Sí. Y lo fundamental que Reed quiere transmitir, creo yo, es que no se trató de un simple golpe de Estado o una conspiración de un pequeño grupo. Insiste mucho en eso. Argumenta una y otra vez que si las masas, obreros, soldados, marinos, no hubieran estado profundamente descontentas con el viejo orden y no hubieran visto en el programa bolchevique, paz, tierra, poder soviético, una respuesta a sus aspiraciones más básicas, pues la insurrección habría fracasado. Claro. Para Reed, el éxito bolchevique radicó en conectar con esas demandas amplias y elementales y en ser la única fuerza dispuesta a romper radicalmente con el pasado para construir algo nuevo, evitando así la desintegración total o una dictadura militar. Una perspectiva fascinante sobre un momento que sin duda definió gran parte del siglo XX. Nos deja pensando. Sí, y esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos algo que va más allá de esos 10 días. ¿Cómo logró este Estado, nacido en circunstancias tan extremadamente adversas, con una economía destrozada, una sociedad fracturada y enfrentando una resistencia feroz, cómo logró sobrevivir a la terrible guerra civil y la intervención extranjera que siguieron inmediatamente después? Es una pregunta compleja, que la lectura de Reed deja resonando con mucha fuerza. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.